El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias por la sintonía. Vamos a comenzar con nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. A ver, atención Manabí, en Manabí pues, provincia en la que tenemos una muy interesante audiencia, donde tanto quieren a este espacio, a través de 88.5 FM Estéreo, que es nuestra frecuencia en señal abierta. Atención a Montecristi, al cantón Montecristi, en la provincia de Manabí. Vamos a hablar sobre el caso de la concejala Joana Delgado Quijije, quien había sido elegida el año anterior, en mayo del año anterior, cuando asumió pues su rol de concejala, fue elegida vicealcaldesa. Los vicealcaldes tienen una duración de 4 años, sin embargo, ella fue removida o destituida de su condición de vicealcaldesa. Vamos a conocer las razones de esa destitución. Ella sigue siendo concejala, pero no es más vicealcaldesa, y su reemplazo terminó siendo un hombre y no una mujer, violando el principio de paridad. De esto hemos hablado en este espacio en varias ocasiones. El tema de la paridad, que también es importante. La doctora Gabriela Obando patrocina justamente las acciones de la concejala de Montecristi, Joana Delgado. Nos acompaña la doctora Obando ahora mismo de modo telemático en nuestro espacio. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenos días. Muy buen día, Fabricio. Un buen día también para la generosa audiencia de A Primera Hora que nos escucha desde tan temprano todos los días. Muchas gracias, doctora. A ver, cuéntenos los detalles. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue destituida la concejala Delgado de su condición de vicealcaldesa del cantón Montecristi? Querido Fabricio, querido Radio Escuchas, la razón por la que fue no solamente destituida, sino por la cual emprendieron toda una persecución mediática, fue por haber denunciado actos de corrupción del actual alcalde de Montecristi. Estos hechos los hizo basados en muchos acontecimientos cuando ella estaba en esa vicealcaldía. Evidentemente, ella en un punto denuncia absolutamente todo lo que ella conocía, y en represalia a esto, el consejo entero, el alcalde le quita el apoyo, por supuesto, no le deja ingresar ni siquiera a su despacho, llegaban invitaciones, por ejemplo, a la vicealcaldesa, y él le prohibía que se le invite a actos públicos, iban al tacho de la basura toda invitación que llegase a nombre de ella, porque ella realmente es una persona, una mujer muy sencilla, muy humilde, que empezó a trabajar con grupos de mujeres emprendedoras, con un respaldo que nunca había tenido en ese entonces una mujer en Montecristi, especialmente siendo la segunda o la primera como concejal en la fórmula del alcalde que está hoy por hoy en Montecristi. Estos hechos hacen que vea como amenaza al señor alcalde una figura, una mujer fuerte en política, y que además tenía las agallas de denunciar las irregularidades. ¿De qué irregularidades hablo? Él tiene incluso en Contraloría, que llegó a Corte Nacional, está ya en firme, una destitución por Contraloría y con una imposibilidad de ejercer cargo público. Él llegó a ser alcalde y logró posesionarse por acciones de protección dadas por los jueces de Montecristi. Y con este contexto, él tenía incluso también valores pendientes a cancelar del GAT de Montecristi, que pretendía que la señora concejal, en ese entonces vicealcalde, firme recibiendo estos valores a razón de las deudas del señor alcalde. Sin embargo, a pesar de que el registro de la propiedad y había muchos certificados de los avalúos, no correspondía a la realidad el valor por el cual se pretendía saldar, por decirlo así, la deuda. Entonces, este hecho en particular fue el que ella denunció, y acto seguido viene una ordenanza en la que se le dedica un artículo para destituirla, y claro, ahí es donde
yo sé que usted y muchísimas personas estarían preguntando, pero si el consejo es la persona o es quienes pueden elegir a esa segunda autoridad, ¿dónde está la ilegalidad? Pues la ilegalidad está en que si llegaron juntos a la alcaldía, porque ella fue como se dice coloquialmente, su compañera de fórmula. Fórmula, pues o sea, entonces, ella era la cabeza de la lista de concejales. Y además fue la más votada. Correcto. Entonces, y por supuesto, fue el señor alcalde, sabiendo que ella era una líder, una mujer con muy buen posicionamiento social, la usó para la campaña política, porque las personas o las mujeres que no están vinculadas con política, ya se ha visto muchos casos, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel latinoamericano, y lo digo esto para que las personas puedan comprender a qué nos referimos cuando hablamos ya de una violencia como tal dentro del ámbito político hacia la mujer. Entonces, en este caso, pues ella le ayuda en la campaña, gana imagen a través de ella, tratan de posesionarle como un político muy afín, no machista, y que apoya las causas, sobre todo estos principios de paridad de género, que existen precisamente porque dentro de la política existe muchos micromachismos, mucho machismo, en el cual afectan no solamente de forma verbal, incluso hoy por hoy hay formas psicológicas que están perjudicando a la señora concejal, que incluso en redes sociales han empezado campañas. Lo cuento porque yo fui también víctima de agresiones el día de la audiencia en la que nosotros fuimos a Montecristi a defenderla. Evidentemente nos decían, incluso la propia ciudadanía, que eran funcionarios del municipio quienes estaban insultando tanto a la concejal como a su defensa técnica el momento de la audiencia. Doctora, doctora, permítame, vamos desmenuzando algunos elementos que usted ha citado. Estamos dialogando con la doctora Gabriela Obando, quien patrocina la defensa de la ex vicealcaldesa y actual concejala del Cantón Montecristi, Joana Delgado Quijije. A ver, lo primero, ella fue elegida vicealcaldesa. El Consejo Metropolitano Jurídico, el Consejo Municipal, perdón, no metropolitano, el Consejo Municipal de Montecristi, jurídicamente, ¿tiene la potestad de destituir a un vicealcalde o a una vicealcaldesa? ¿Tiene esa posibilidad jurídica? Bueno, la figura de destitución, pues evidentemente no existe. Eso no está en el COTAD. No, y además, más allá de eso, y que es importante ahora que usted lo señala sobre este cuerpo normativo, establece ya desde febrero y está en vigente que está especificado el principio de paridad de género, mediante el cual se establece que dentro de los GATS la segunda autoridad tiene que ser del género opuesto. Es decir, si es que el hombre es alcalde, la mujer tiene que ser vicealcaldesa y de esa forma viceversa. ¿Por qué? Estamos hablando también del principio de paridad de género, porque dentro de la política, como les decía yo anteriormente, sí existe una segmentación o un rechazo para que las mujeres tengan cargos de poder. Evidentemente, esto es, como yo les decía, un resultado de la cultura en la que hemos vivido los países latinoamericanos, y no solo eso, sino que además el propio ordenamiento jurídico, el sistema interamericano de derechos humanos trata de proteger que las mujeres tengamos nosotras la misma oportunidad y las mismas garantías en el ejercicio de los cargos, más aún cuando se tratan de cargos políticos. En este contexto, jurídicamente, ella, en teoría, el propio Consejo no tenía un tiempo determinado para la elección de esta segunda autoridad, lo cual lo hicieron en esta ordenanza aprovechando este roce político con la vicealcaldesa. Y no solo eso, sino que se menciona que se elegirá a la segunda autoridad por 2 años y se lo aplica de forma retroactiva. Y como ustedes saben, otro de los principios del derecho a la seguridad jurídica es la irretroactividad de la ley. Y en este caso, la concejal estaba como vicealcaldesa como durante un año, un mes. Esto quiere decir que ni siquiera había cumplido los 2 años por los cuales el propio ordenamiento estaba previsto que sea por ese tiempo. Sin embargo, en un artículo le dedican esta destitución con nombre y apellido para que cese en funciones, y como usted lo bien señalaba en el preámbulo y la síntesis del caso,
se pone en su reemplazo a un hombre, lo cual está evidentemente en contra del propio COTAD. Esa parte, por ejemplo, claro, es lo otro, el hecho de que el COTAD establece la paridad, si el alcalde es hombre, la vicealcaldesa debe ser mujer, si una mujer es alcaldesa, el vicealcalde debe ser hombre, o sea, hay un principio de paridad. Frente a eso, ustedes plantearon un recurso jurídico. ¿Qué pasó? ¿Qué decisión tomó la Administración de Justicia sobre ese recurso jurídico? Con todos estos antecedentes que hemos estudiado, desde la violación a la seguridad jurídica, al derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución, también con este preámbulo de cómo el sistema interamericano de derechos humanos protege los derechos de las mujeres en la participación política, nosotros planteamos una acción de protección por esa decisión en la cual se estaban vulnerando directamente los derechos de la señora concejal y sobre todo su derecho a la seguridad jurídica, y como le digo, que fue aplicada de forma retroactiva, rompiendo el principio más básico de la ley de irretroactividad. Entonces, con estos argumentos, nosotros presentamos en Montecristi una acción de protección, la misma que tuvimos el apoyo, por supuesto, de la Defensoría del Pueblo y del delegado del Defensor del Pueblo, porque como usted sabe, Fabricio, hay varias sentencias en las cuales ya se protege esta paridad de género en la política. Pero claro, el rechazo que existe hacia este tema es evidente, es muy obvio, y también la injerencia, y lo digo sin temor alguno, la injerencia política dentro de las decisiones de la justicia. Y en ese sentido, pues la respuesta que tuvimos en audiencia fue que es una democracia indirecta, y al ser una democracia indirecta no vulnera ningún derecho. Esta fue la motivación que usó la jueza en su momento, y claro, cuando nos notifican días después, aparte que dentro de todo el proceso de la acción de protección tuvimos muchísimas irregularidades que las planteamos desde el primer día, porque ni siquiera nos daban medios telemáticos para poder comparecer, sabiendo que su defensa técnica era de Quito. Ahora, entonces, resulta que por esta defensa, de lo que conocemos también, tanto usted, doctora Gabriela Obando, cuanto la doctora Dolores Ventimilla, porque sé que ambas ejercieron la defensa de la concejala Delgado, la jueza les ha iniciado una denuncia por una contravención de 4ª clase. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos muy malos representantes en la judicatura, en los jueces especialmente, porque ¿cómo puede ser posible que porque nosotros expongamos en derecho los errores judiciales, estos sí, inexcusables, porque le estoy diciendo que en una sentencia nos mencionaba que la justificación sin motivación alguna se basaba en una democracia directa cuando se tenía que analizar derechos, y que en una sentencia que nos llega a días posteriores nos menciona que debería ser actos laborales. Entonces, evidentemente, y que era justicia ordinaria de actos laborales. Entonces, cuando existen este tipo de contradicciones, cuando no existe ni motivación en los actos, cuando existe desconocimiento en la aplicación del derecho, por supuesto que estamos hablando de irregularidades en la justicia, más aún cuando sabemos que a nivel país se está tratando de crear conciencia sobre estas vulneraciones a la violencia, y que sí, pues somos quizás un país nuevo en estos términos, un país nuevo con tanto liderazgo de mujeres, y que posiblemente afecta a ciertas personas que no lo toleran, etcétera, pero no puede ser posible que la justicia no lo entienda, porque yo puedo entender que hay personas que son sensibles al tema porque nunca lo han tratado, son personas que muchísimas veces desconocen de muchos términos porque nunca lo han estudiado, pero no alguien que tenía que estar administrando justicia. Y en ese sentido, pues también yo incluso creo que ahora que se están realizando evaluaciones para los jueces, como usted sabe también, los jueces no pueden ser ajenos a la realidad. Y también nosotros sabemos que en el estudio de psicología, cuando alguien se siente tan ofendido por una crítica como esta, que lo toman tan personal, ojo, que debería ser alguien totalmente imparcial,
un tercero imparcial que no se sienta así de perjudicado ni de ofendido porque se esté hablando precisamente de un tema de derechos, porque no estamos aquí hablando de nada, sino de derechos, de garantías constitucionales, que era lo que tenía que aplicar. Pues ojalá en estos estudios también se tome en cuenta aquellas personas que tienen un superego en el cual se sienten ofendidos y tienen que recurrir a estas formas de para amedrentar a los defensores de derechos y claro, como usted lo señalaba, querido Fabricio, nos están planteando estas, yo diría así, una especie de también persecución dentro del contexto mismo del caso de la vicealcaldesa para callarnos, para que no denunciemos y para que se queden en indefensión, o más que en indefensión, se queden sepultadas estas vulneraciones de derecho, que es lo que no queremos permitir. Correcto. A mí lo que me queda claro, obviamente, hay un principio jurídico que hay que respetar. El tema de la paridad no es la primera ocasión que generamos entrevistas en este espacio en este sentido, porque en varios cantones del país se ha violado el principio de paridad, esta alternancia que establece el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD. Estaremos expectantes de la evolución de este caso. Doctora, gracias por el tiempo. Que tenga buen día. Gracias a todos ustedes por su gentil tiempo. Gracias. La doctora Gabriela Obando, quien patrocina la defensa de la concejala del Cantón Montecristi en la provincia de Manabí, Joana Delgado Quijije, quien ejercía el rol de vicealcaldesa, que fue destituida, pese a que el COTAD no establece justamente la posibilidad de una destitución, y que además fue reemplazada por un hombre, violando el principio de paridad. Es lo que nos ha señalado justamente la doctora Gabriela Obando en el curso de este diálogo periodístico. Allá en Montecristi, saludos. 88.5 es nuestra frecuencia en esa parte de nuestra geografía en la querida provincia de Manabí. 7:24 en la primera hora.